tardes, soy el alumno Omar Ortiz Cid, con número de matrícula MX001013 de la carrera de Derecho, el cual voy a hablar sobre mi último trabajo que se llama Proyecto Integrador de la materia que se llama Justicia Constitucional Administrativa. Bueno, considero en primer lugar, ya que hay que recordar que toda la materia del derecho en nuestra nación se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ya que en ella se emanan las diversas leyes que van a regular la vida social, política, administrativa del país. Hay que recordar y reconocer que sin la Constitución Política Mexicana no existirían las estructuras del Estado mexicano. Bueno, en este último trabajo voy a hablar sobre los 5 puntos importantes de esta materia que para mí en lo personal considero que son importantes, ¿no? Ya que en el marco de la legalidad, con la finalidad de conocer sus leyes y sus usos que respaldan las distintas prácticas sociales con el fin de canalizar a las instituciones correspondientes de diversas gestiones legales y así poder valorar los diversos organismos de la aplicación administrativa vigente en nuestros días, con el propósito de aplicar los procesos legales en materia administrativa para el bien de la nación. Bueno, considero pues que cualquier estudiante que estudia la carrera de Derecho ya debe de conocer precisamente cómo está estructurada la historia y geografía de México. En este punto para mí es importante ya que al momento de ser ya estudiante de Derecho, considero que debió haber adquirido los conocimientos tan importantes de la geografía mexicana y de la historia de México en lo que es precisamente el transcurso de lo que se le da en la preparatoria, y que para estas fechas debe conocer exactamente cómo está estructurado precisamente la geografía en México y cómo está dividido México en sus 31 estados y la Ciudad de México, que es, digamos, antiguamente el Distrito Federal, donde recaen los poderes de la Unión, en este caso que sería precisamente el poder judicial, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. En otro caso también la Constitución y las leyes debe de aplicarse. Aquí considero que es muy importante conocer el procedimiento de cómo la misma sociedad mexicana ha buscado en sí cómo poder manejar las diversas leyes que han surgido desde las épocas muy remotas, con las llamadas leyes que nosotros conocemos como usos y costumbres, hasta el surgimiento de las primeras leyes constitucionales como la Constitución de Cádiz, en donde precisamente se habla por primera vez de libertad, igualdad y democracia, tanto para la corona española como para sus colonias. Posteriormente va a surgir lo que nosotros conocemos como la Constitución de Apaxingán, en donde el cura José María Morelos y Pavón precisamente va a redactar un documento que se conoce como los sentimientos, en donde se plasman los 3 puntos principales, que son: 1, declaración de la independencia y la soberanía del pueblo mexicano; 2, la manifestación de los derechos de la ciudadanía; y 3, la instauración de la división de poderes del Estado, que actualmente se utiliza comprendiendo el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para 1824, en este año, surge la Constitución del 24, impulsada por don Guadalupe Victoria, que fue precisamente el primer presidente de México, en donde se plasma que México sería una república federal, en donde surge precisamente lo que nosotros conocemos como la Cámara de Diputados y la de Senadores, el legislativo representado por el presidente y el vicepresidente, y el poder judicial precisamente está representado por la Suprema Corte de Justicia. Para el año de 1857, en este periodo surge la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece precisamente que México sería una república federal representativa y democrática para todos, y 2, los derechos humanos quedan establecidos y se protegen mediante el juicio de amparo. Esto quiere decir que en esa Constitución del año de 1857 va a surgir precisamente lo que nosotros conocemos como las garantías individuales, lo que hoy conocemos como derechos humanos. Para 1917 finalmente llegamos a esta época tan importante de la historia de México, porque va a surgir precisamente después de la Revolución Mexicana la Constitución que prácticamente une precisamente al pueblo mexicano y que está dividida en 2 partes. 1, la dogmática, en donde se plasman los primeros 29 capítulos, contiene todas las garantías individuales de las que gozan tanto los ciudadanos del país como de cualquier otro lado, y por otra parte la orgánica, en donde se ve detallado tanto la estructura como el funcionamiento y las facultades que tienen los poderes federales y locales. Además menciona los principios que rigen la nación y el Estado mexicano. No hay que olvidar también que también pasamos por una constitución centralista, la del año de 1836. Por otra parte,
Otro punto importante que a mí se me hace interesante fue la estructura del Estado, en donde pudimos identificar los poderes del Estado para poder explicar las características y funciones de cómo está dividido en entidades federativas, como ya lo mencioné, tipo de gobierno, la federación y los órganos autónomos, a la vez evaluar la división de poderes del Estado para proponer mejoras para el bien de la ciudadanía. Durante el transcurso de esa materia, en el módulo 2 me llamó la atención el tema de derecho civil mercantil, ya que hay que comprender que existen diferentes etapas de derecho civil con la finalidad de anunciar el proceso de condición civil en México, como la explicación del fideicomiso para reconocer su función de administración de bienes. Por otro lado, en el módulo 3 me llamó la atención lo que es la CNDH, en donde comprendí que existen diversas autoridades de la Comisión de Derechos Humanos, así como su operación del país en la defensa de las principales garantías individuales que nos marcan la Constitución Política Mexicana. Y por último, en el módulo 4 me llamó la atención lo que es la historia de la justicia fiscal administrativa, en donde pude afirmar mis reconocimientos, sobre todo ciudadano mexicano, ya que sobre todo que cada ciudadano mexicano, ya sea de empresa fiscal o precisamente persona moral, tiene obligación de pagar impuestos, en donde observamos que la justicia, a través de mecanismos legales que ejercen la Constitución y la ley sobre los actos de autoridad, los órganos y los procedimientos de institución en la ley. Por otra parte, aprendí que la justicia fiscal se encarga de distribuir los recursos equitativos a fin de contrarrestar la pobreza mediante recaudación de impuestos. Por otro lado, asimilé que la Constitución y las leyes también actúan en defensa de los derechos de los particulares que pueden ser vulnerables por actos administrativos a fin de que les sean reparados los daños. Finalmente puedo decir, pues, lo bueno de este último punto. Quiero compartir mi motivación personal para lograr la meta que me fijo de esta carrera, que es la carrera de licenciatura en Derecho. Bueno, mi motivo principal más fuerte es demostrar mi interés por el estudio de esta carrera, en lo muy particular, lograr la meta que me fijé en obtener un título de esta licenciatura, ya que siempre me ha llamado la atención ser abogado, aunque no lo logré en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien me brindó la oportunidad de lograr mi primera carrera, que es la licenciatura en Derecho y Filosofía. Mas, sin embargo, con esta nueva carrera quiero lograr una maestría en Historia Jurídica. Conclusión. Puedo concluir en breve. Me resta decir que la justicia constitucional y administrativa expuesta en el video me ha dejado una buena retroalimentación en conocer a entidades de los 5 puntos importantes que a mi juicio personal fueron los más interesantes del curso que se impartió durante este módulo, ya que recordé que toda la materia de derecho de nuestra nación se basa en la Constitución Política actual que surge después de la Revolución de 1910 y que en la actualidad está vigente, y como lo mencioné en la introducción, de ella emanan las diversas leyes que van a regular la vida social, política, administrativa del país. Pues bien, reconozco que sin la Constitución Política Mexicana de 1917 no existirían las estructuras del Estado mexicano que nos rigen y que regulan la vida de la compleja sociedad mexicana, que a pesar de tener cada estado de la Federación su propia Constitución, siempre se apega más a la Carta Magna. Es todo.